No firme. La pluma escapó de los dedos del notario. Nadie esperaba escuchar aquella voz, mucho menos escucharla allí. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Tiago Valdés dejó de sonreír. Durante meses había esperado aquel divorcio. Solo quería terminar con aquella mujer, olvidarla para siempre. Entonces, ella apareció. Naya Beltrán caminó hacia la mesa. No llevaba lágrimas, no llevaba rabia, llevaba un silencio que hizo que toda la sala dejara de respirar. Tac, tac, tac. Cada paso parecía más fuerte que el anterior. Tiago intentó sostenerle la mirada. No pudo. Su vista descendió lentamente y se quedó inmóvil. El notario también dejó de escribir. Después, todos los presentes hicieron exactamente lo mismo. Nadie dijo una palabra. Naya llegó hasta la mesa, dejó un sobre sellado, no explicó qué era, no pidió permiso, retrocedió un paso, esperó 5 segundos. Nadie se atrevió a romper el silencio. Tiago extendió la mano hacia el sobre, pero se detuvo antes de tocarlo. Algo acababa de destruir toda la seguridad que había sentido al entrar en aquella sala. Volvió a mirar a Naya. Ella seguía completamente serena, como si ya conociera el final de aquella historia. El notario tomó el sobre, lo sostuvo unos segundos, miró a Tiago. Después volvió a mirar a Naya. Respiró hondo, pero tampoco lo abrió. Tiago frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Nadie respondió. Naya giró lentamente. Comenzó a caminar hacia la salida. Tac, tac, tac. Cuando ya estaba junto a la puerta, Tiago habló otra vez. Esta vez, su voz ya no sonaba igual. Naya. Ella se detuvo, pero no miró hacia atrás. El silencio volvió a llenar la sala. Tiago bajó lentamente la vista. El sobre seguía frente a él. Cerrado. Pesaba más que cualquier papel debería pesar. El notario rozó el sello. Lo reconoció. Su expresión cambió. Miró a Naya. Después a Tiago. Respiró y retiró lentamente la mano. La pantalla se fue a negro. Meses antes, todo había empezado con una promesa. 2 años atrás, Tiago Valdés le había puesto un anillo en la mano a Naya Beltrán frente a 200 personas. Le había dicho, delante de todos, que ella era la única mujer capaz de hacerlo sentir en paz. Nadie en esa fiesta imaginó lo que vendría después. Tiago era dueño de una cadena de constructoras en el sur del país. Su apellido abría puertas. Su firma movía contratos de millones. Pero dentro de su propia casa, había una sola cosa que el dinero no podía comprar: un hijo. Naya trabajaba como restauradora de arte, silenciosa, meticulosa. Nunca buscó los reflectores. Se enamoró de Tiago cuando él todavía no era el hombre que cargaba un imperio sobre los hombros, cuando todavía sonreía sin calcular cada gesto. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Después llegó la presión, no de él, de su madre. Elvira Valdés jamás ocultó lo que pensaba de Naya. Hay mujeres hechas para amar y otras para dar herederos, decía siempre con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tiago la defendía. Al principio. Dale tiempo, mamá. Apenas llevamos 1 año intentándolo. Pero el tiempo pasó y no llegó ningún hijo. 1 año y medio después de la boda, Naya y Tiago entraron juntos a una clínica de fertilidad en la capital. El doctor Salgado los recibió con una carpeta gruesa. «Vamos a necesitar exámenes de ambos», dijo sin rodeos. «La infertilidad no tiene un solo responsable casi nunca». Tiago asintió. Naya también. Ninguno de los dos imaginó que esa carpeta cambiaría sus vidas. Las pruebas tomaron semanas. Sangre, ecografías, espermiogramas, cuestionarios interminables. Naya los enfrentó con calma. Tiago, con impaciencia, no porque dudara del proceso, sino porque odiaba sentirse sin control sobre algo. Cuando llegaron los resultados, el doctor Salgado los llamó a su consultorio. Los dos se sentaron frente a él. Naya le apretó la mano a Tiago por debajo del escritorio. Él no la apretó de vuelta. «Los resultados de Tiago están dentro de los parámetros normales», dijo el doctor mirando la carpeta.
En cuanto a Naya, se detuvo un instante. Ese instante bastó para que el aire de la habitación cambiara. Hay una alteración hormonal que podría dificultar la concepción. No es definitivo, pero es un factor a considerar. Naya sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Para mí sí lo es», dijo Tiago en voz baja. Ella lo miró. Él no la miró a ella. Esa noche, en la casa, Tiago no habló. Naya tampoco supo qué decir. Se sentaron a cenar en silencio, cada uno con la mirada perdida en su propio plato. Fue Naya quien finalmente rompió el silencio. «Podemos intentar tratamientos». El doctor dijo que no era definitivo. Tiago asintió, pero algo en su rostro ya se había cerrado. «Vamos a intentarlo», dijo. «Claro que vamos a intentarlo». Sus palabras eran correctas. Su tono, no. Naya lo notó, pero eligió no decir nada. Se dijo a sí misma que era el cansancio, que era el miedo, que pasaría. No pasó. Los meses siguientes fueron una sucesión de inyecciones, citas médicas y esperanzas que se apagaban una tras otra. Cada vez que un tratamiento fallaba, algo en Tiago se endurecía un poco más. Elvira Valdés visitaba la casa con frecuencia creciente, siempre con el mismo comentario disfrazado de preocupación. «Hijo, no puedes esperar toda la vida. Un hombre en tu posición necesita continuidad, necesita un heredero». «Mamá, por favor». «Solo digo lo que otros piensan y no se atreven a decirte». Naya escuchaba esas conversaciones desde la cocina fingiendo no oír, pero cada palabra se le clavaba en el pecho como una aguja fría. Ella también quería un hijo, con toda su alma, pero empezaba a sentir que ya no la querían a ella, solo querían lo que su cuerpo debía producir. Fue el propio Tiago quien, sin saberlo, activó el primer engranaje de todo lo que vendría después. Una noche, exhausto y frustrado tras otro tratamiento fallido, llamó a un viejo amigo de la universidad, Ulises Franco, ahora administrador del laboratorio que procesaba los exámenes de la clínica. «Necesito que revises algo por mí», le dijo Tiago. «Algo no cuadra. Quiero estar seguro de los resultados». Ulises aceptó revisar el historial completo. Lo que encontró no se lo dijo a Tiago esa noche, ni la semana siguiente, porque lo que encontró era demasiado delicado para decirlo por teléfono y porque, según diría después, quiso confirmarlo 2 veces antes de hablar. Esa demora cambiaría todo. ¿Y si alguien más ya lo sabía? Pasaron 6 meses más. 6 meses de tratamientos, de esperanzas, de decepciones. Naya empezó a adelgazar. No por dieta, por angustia. Tiago empezó a llegar tarde a casa. No por trabajo, por evitar el silencio que los dos ya no sabían romper. Una noche, Elvira fue más lejos que nunca. «Tiago, hay mujeres jóvenes, sanas, que darían lo que fuera por estar en el lugar de Naya. Mujeres que podrían darte lo que ella no puede. No hables así de mi esposa. Solo hablo de la realidad. Y tú lo sabes, ya lo sabes desde hace meses». Tiago no respondió, pero esa noche, por primera vez, no defendió a Naya con la misma fuerza de antes. Y ella, desde el pasillo, escuchó ese silencio. Ese silencio dolió más que cualquier grito. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que se siente cuando alguien duda de ti en silencio. Si alguna vez te pasó, escribe «verdad» en los comentarios. Quiero saber cuántos siguen aquí, porque lo que viene apenas comienza. Ulises finalmente llamó a Tiago un martes por la tarde. Su voz sonaba distinta, nerviosa. «Necesito verte, en persona. Es sobre los exámenes». Se reunieron esa misma noche en un café alejado del centro. Ulises llevaba una carpeta que apretaba contra el pecho como si pesara más de lo normal. «Tiago, hubo un error en el laboratorio, hace meses». «¿Qué tipo de error?» «Las muestras de sangre de esa semana se procesaron en el orden incorrecto. 2 pacientes con apellidos similares. Los resultados hormonales que le atribuyeron a Naya». Ulises se detuvo. Respiró. Podrían no ser los suyos. Tiago sintió que el café se volvía amargo en su boca. ¿Me estás diciendo que Naya nunca tuvo esa alteración? Te estoy diciendo que no lo sabemos con certeza.
El sistema tiene una inconsistencia. Necesitaría repetir el análisis original para confirmarlo. Pero las muestras de ese lote ya fueron descartadas, como es protocolo después de cierto tiempo. Entonces, ¿no hay manera de comprobarlo? No con esas muestras. Habría que repetir todo desde cero, y eso significa contarle a Naya que hubo un error grave. Tiago se quedó mirando la mesa. Su mente no dejaba de repetir la misma pregunta. Si el error era real, ¿cuántas noches Naya había cargado sola con una culpa que quizás nunca fue suya? Tiago no le dijo nada a Naya esa noche, ni la siguiente. Se dijo a sí mismo que necesitaba confirmar antes de hablar, que no quería darle una falsa esperanza, pero en el fondo sabía que había otra razón. Si el error se confirmaba, él tendría que enfrentar a su madre. Tendría que admitir que había dudado de su esposa sin fundamento real. Y Tiago, por primera vez en su vida, no sabía si estaba listo para eso. Así que eligió el silencio. Y el silencio, como siempre, terminó pesando más que cualquier verdad. Elvira notó el cambio en su hijo antes que nadie. «¿Qué te pasa? Llevas días distraído». «Nada, mamá. Cosas del trabajo». «No me mientas, Tiago. A mí no». Él dudó, y en ese instante de duda cometió el error que definiría todo lo que vendría después. Le contó lo que Ulises le había dicho. Elvira escuchó en silencio. Después, con una calma que a Tiago le pareció extraña, dijo: «Hijo, escúchame bien. Un posible error sin pruebas no cambia nada. Lo único seguro es que llevan 2 años intentándolo y no hay ningún hijo. Eso es lo real. Lo demás son hipótesis de un empleado de laboratorio que quizás solo quiere cubrirse las espaldas. Pero si Naya nunca tuvo ese problema, ¿y si lo tuvo? ¿Vas a arriesgar los próximos 20 años de tu vida por un tal vez?» Tiago no respondió. Elvira se acercó y le tomó la mano. «Yo solo quiero protegerte. Ya perdiste demasiado tiempo. No pierdas también el futuro de esta familia». Esa noche algo se rompió en la manera en que Tiago miraba su propio matrimonio. No fue una decisión, fue una grieta. Y las grietas, tarde o temprano, terminan abriéndose por completo. Los días siguientes, Tiago se distanció aún más. Naya lo notó, aunque no entendía por qué. Intentó hablar con él varias veces. «Tiago, siento que ya no estás aquí. ¿Qué está pasando?» «Estoy cansado, Naya. Es todo». Pero no era todo, y ella lo sabía. Una noche, sin planearlo, Naya decidió llamar directamente a la clínica para pedir una copia de todos sus exámenes anteriores. Quería entenderlos mejor. Quería, aunque fuera un poco, sentir que tenía control sobre lo que le estaba pasando a su propio cuerpo. La recepcionista, sin saberlo, mencionó algo que no debía. «Ah, sí, señora Beltrán. De hecho, hace poco tuvimos una consulta sobre su expediente. El señor Franco, del laboratorio, pidió revisar ese lote». Naya se quedó helada. «¿Qué lote?» «El de sus análisis hormonales de hace unos meses. Hubo una solicitud de verificación». Naya colgó el teléfono con el corazón latiendo con fuerza. Nadie le había dicho nada, ni el doctor, ni Tiago. Y eso, más que cualquier otra cosa, la asustó profundamente. Alguien más sabía, y no era ella. Esa misma noche, Naya confrontó a Tiago. «¿Por qué nadie me dijo que revisaron mis análisis otra vez?» Tiago se puso pálido. «¿Cómo te enteraste?» «Eso no importa. ¿Por qué me lo ocultaste?» Tiago intentó explicar. Las palabras le salieron torpes, incompletas, llenas de justificaciones a medias. «No quería darte falsas esperanzas. Todavía no estaba confirmado». «¿Confirmado qué, Tiago?» Él respiró hondo. «Podría haber un error en tus resultados. Los de hace meses, los que decían que tenías esa alteración hormonal». Naya sintió que el aire se le escapaba del pecho. «¿Y llevas cuánto tiempo sabiéndolo?» «Unas semanas». «Unas semanas. Me has visto llorar, culparme, disculparme contigo por algo que quizás nunca fue real. ¿Y no dijiste nada?» «Naya, no era tan simple». «Sí lo era. Solo tenías que decírmelo». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Este no era un silencio de cansancio.
Era un silencio de traición. Naya exigió que se repitieran los exámenes de inmediato. El doctor Salgado, incómodo por la situación, aceptó realizar un nuevo estudio completo. Esta vez, personalmente, supervisó cada paso del proceso. Los resultados tardaron 10 días. 10 días en los que Naya y Tiago apenas se dirigieron la palabra. Cuando finalmente los llamaron al consultorio, ambos entraron con el estómago cerrado por la tensión. El doctor Salgado los miró con una expresión que no supieron interpretar. Los nuevos resultados de Naya son completamente normales. No hay ninguna alteración hormonal significativa. Naya sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, no de tristeza, de algo parecido al alivio mezclado con rabia. Entonces, todo este tiempo, es posible que haya existido un error en el procesamiento original de las muestras, dijo el doctor con cuidado. No podemos afirmarlo con total certeza porque las muestras antiguas ya no existen, pero los nuevos resultados no muestran ningún problema de tu parte. Tiago bajó la mirada. Hay algo más. Los dos se congelaron. El espermiograma de Tiago bajó. Mucho. Hay que repetirlo. Tiago sintió que el mundo se invertía. Durante 2 años había mirado a Naya como la responsable de aquello que no llegaba. Y ahora, un simple examen ponía en duda esa certeza que él nunca cuestionó lo suficiente. Y esa duda apenas empezaba a moverse en otra dirección. Naya salió de la clínica sin decir una palabra. Tiago la siguió hasta el auto. Naya, espera. ¿Qué quieres que diga, Tiago? Que está bien, que no importa que hayas dudado de mí durante meses, que le hayas dicho a tu madre que el problema era yo, mientras sabías que quizás el error nunca fue mío. Yo no le dije eso a mi madre. No. Entonces explícame por qué ella me mira como si yo fuera la culpable de que este matrimonio no tenga un hijo. Tiago no supo qué responder, porque, en el fondo, sabía que Naya tenía razón. Nunca lo dijo con esas palabras exactas, pero permitió que esa idea creciera. La permitió crecer durante meses, y ahora esa idea tenía raíces demasiado profundas para arrancarlas con una sola conversación. Elvira, al enterarse del nuevo resultado, no reaccionó como Tiago esperaba. Es solo un examen, hijo. Puede repetirse. Los hombres tienen fluctuaciones todo el tiempo. Eso no prueba nada definitivo. Mamá, la doctora dijo que había que repetirlo. No dijo que fueras estéril. No dramatices. ¿Y si el problema fue mío desde el principio? ¿Y si hice sufrir a Naya por algo que nunca dependió de ella? Elvira lo miró fijamente. Escúchame con atención, Tiago. Aunque el problema fuera tuyo, eso no cambia lo esencial. No hay heredero. Y un hombre con tu patrimonio no puede quedarse esperando indefinidamente a que la ciencia decida ponerse de acuerdo. ¿Me estás diciendo que me divorcie, aunque el problema sea mío? Elvira no respondió directamente. Solo sonrió, de esa forma suya que nunca llegaba a los ojos. Te estoy diciendo que pienses en el futuro, no en la culpa. Los días que siguieron fueron una guerra silenciosa dentro de la casa de Tiago y Naya. Ella exigía honestidad. Él, atrapado entre la culpa y la presión de su madre, ofrecía evasivas. Una tarde Naya encontró una carpeta sobre el escritorio de Tiago. Era del bufete de abogados de la familia Valdés, un borrador de acuerdo de divorcio, fechado apenas 2 días después de la primera conversación con el doctor Salgado sobre el posible error. Naya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tiago había empezado a preparar el divorcio, incluso sabiendo que el problema podía haber sido de él. Esa noche, cuando Tiago llegó a casa, Naya lo estaba esperando con la carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto? Tiago se quedó paralizado en la puerta. Naya, estabas preparando el divorcio mientras yo todavía intentaba entender qué estaba pasando con mi propio cuerpo. No es lo que parece. Entonces, ¿qué es, Tiago? Explícame, porque yo ya no entiendo nada. Él no encontró palabras. Porque la verdad que no quería admitir ni frente a sí mismo, era que su madre lo había convencido de avanzar por si acaso. Por si el problema seguía siendo, de alguna manera, culpa de Naya. Por si el nuevo resultado terminaba siendo, como decía Elvira, solo una fluctuación. Naya lo miró durante un largo instante. Después,
sin gritar, sin llorar, dijo algo que se le quedaría grabado a Tiago para siempre. No me duele que quieras el divorcio, Tiago. Me duele que lo hayas empezado a preparar antes de saber la verdad. Eso me dice exactamente qué tipo de duda tenías sobre mí, incluso cuando decías amarme. Los meses siguientes fueron un descenso lento. El nuevo espermiograma mostró una leve mejoría. Seguía bajo. No es infertilidad total, dijo el doctor. Hay posibilidades reales. Naya quiso intentarlo, con todo su corazón. Pero Tiago, cada vez más presionado por su madre, cada vez más atrapado en la idea de que ya habían perdido demasiado tiempo, empezó a hablar de otra cosa, de separación, no como un castigo, según él, como una decisión razonable. Naya, quizás lo mejor para los dos es tomar caminos distintos. No quiero que sigas esperando algo que tal vez nunca llegue. ¿Y qué hay de lo que dijo el doctor? Dijo que había posibilidades. Posibilidades no son certezas. ¿Desde cuándo necesitas certezas para amar a alguien, Tiago? Él no respondió, y ese silencio, una vez más, fue la respuesta más clara de todas. Elvira aceleró el proceso desde las sombras. Habló con los abogados, preparó los documentos, incluso, sin que Tiago lo supiera del todo, empezó a presentarle a su hijo a la hija de un socio comercial importante. Una joven llamada Renata, encantadora, ambiciosa, perfectamente dispuesta a ocupar el lugar que Naya estaba dejando vacío. Tiago no buscó esa relación, pero tampoco la evitó con firmeza. Y Naya, que ya sospechaba lo que estaba pasando, decidió no rogar por un lugar que claramente ya no le pertenecía. Una noche, sin discursos largos, sin dramatismo, Naya le dijo a Tiago las palabras que sellarían el final de esa etapa. Voy a firmar el divorcio, Tiago, no porque esté de acuerdo con las razones, sino porque ya no quiero seguir suplicando un lugar en una casa donde ya decidieron que no cabo. Tiago no la detuvo, y esa fue quizás la decisión que más lamentaría en su vida. Naya se mudó al pequeño departamento donde había vivido antes de casarse. Empacó sus cosas sin permitir que nadie la ayudara. No quería testigos de su dolor, solo quería silencio y tiempo. Lo que no sabía, lo que absolutamente nadie sabía todavía, era que semanas antes de esa mudanza, durante uno de los últimos intentos de reconciliación entre ella y Tiago, algo había cambiado dentro de su cuerpo. Algo que ninguno de los exámenes anteriores había logrado predecir. Si crees que la vida de Naya ya tocó fondo, espera a ver lo que descubrirá en las próximas semanas. Si estuvieras en su lugar, ¿podrías perdonar a alguien que dudó de ti en silencio, incluso sabiendo que quizás la culpa nunca fue tuya? Déjamelo en los comentarios, porque lo que viene ahora cambiará completamente la manera en que ves esta historia. Naya pasó las primeras semanas después del divorcio encerrada en una rutina de supervivencia. Trabajar, dormir poco, comer casi nada. Su amiga Camila, la única persona a quien le contó toda la verdad, insistía en que debía cuidarse. Naya, no puedes seguir así, has perdido peso, tienes ojeras enormes, necesitas ver a un médico. Estoy bien, Cami, solo necesito tiempo. Pero un mareo repentino, en medio de una restauración delicada en el museo donde trabajaba, la obligó a admitir que algo no estaba bien. Camila la llevó de urgencia a una clínica cercana. El médico de guardia le hizo preguntas de rutina. Le pidió una muestra de sangre. Naya respondió con desgano, todavía convencida de que aquello era solo estrés acumulado, tristeza, agotamiento. Los resultados llegaron 2 horas después. El médico entró con una expresión que Naya no logró interpretar de inmediato. Se sentó. Guardó silencio un instante. Señora, antes de cualquier otra cosa, ¿su esposo sabe que usted está embarazada? El mundo de Naya se detuvo por completo. Eso no puede ser posible. Los niveles de la hormona son muy claros. Yo diría que tiene entre 6 y 7 semanas de gestación. Naya sintió que las piernas le fallaban. Camila tuvo que sostenerla. 6 semanas. Eso significaba que el embarazo había ocurrido apenas días antes de firmar los papeles del divorcio.
En uno de esos últimos intentos desesperados de reconciliación con Tiago, el hijo que ambos habían buscado durante 2 años enteros llegaba justo cuando ya no había ningún matrimonio que lo recibiera. Naya no le dijo nada a nadie más que a Camila. No a su familia, no a Tiago, mucho menos a Elvira. Naya, tienes que decírselo, insistía Camila. Es su hijo también. ¿Para qué, Cami? Para que Elvira diga que lo hice a propósito, para atraparlo, para que Tiago piense que uso a este bebé como una herramienta después de todo lo que pasó. Pero es la verdad, y la verdad tiene derecho a existir, sin importar cómo la reciban. Naya se abrazó las rodillas, sentada en el sofá de su pequeño departamento. Necesito tiempo, Cami. Necesito entender esto yo primero. Después decidiré qué hacer. Camila respetó su silencio, pero por dentro sabía que ese secreto no podría guardarse para siempre. Mientras Naya procesaba la noticia más importante de su vida en soledad, Tiago enfrentaba su propio quiebre. La relación con Renata avanzaba, impulsada principalmente por Elvira, pero Tiago sentía un vacío que no lograba nombrar. Una noche, revisando papeles antiguos en su oficina, encontró por accidente una carpeta que Ulises le había entregado meses atrás. La carpeta completa sobre el error de laboratorio. La leyó de nuevo, esta vez con calma, sin la presión de una decisión inmediata pendiente. Y entendió, con una claridad que le dolió en el pecho, que había construido el final de su matrimonio sobre una duda que nunca llegó a confirmarse del todo. Llamó a Ulises esa misma noche. Necesito que revises algo más. El historial completo del lote de muestras. Quiero entender exactamente qué pasó, con nombres, con fechas, con todo. Ulises tardó una semana en reunir la información completa. Lo que encontró superó cualquier sospecha inicial. Tiago, esto es más complicado de lo que pensábamos, dijo Ulises, con una carpeta más gruesa que la anterior. El error no fue un simple accidente. ¿Qué quieres decir? Había otra paciente con apellido similar. Sus muestras sí mostraban una alteración real. Alguien las intercambió. ¿Intencional? No puedo responder eso. Pero la otra paciente trabaja para una empresa que tu madre supervisa. Tiago sintió que el aire se le atoraba en la garganta. ¿Mi madre? No tengo pruebas de nada, Tiago. Solo una coincidencia. Y tú decides qué hacer con ella. Tiago confrontó a Elvira esa misma noche. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Tuviste algo que ver con el error en los exámenes de Naya? Elvira, por primera vez en mucho tiempo, no respondió de inmediato. ¿De qué estás hablando, Tiago? Sabes exactamente de qué hablo. El intercambio de resultados. La otra paciente que trabaja para una de tus empresas. Elvira dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. Yo no falsifiqué ningún examen médico, si eso es lo que insinúas. Pero sabías algo. Lo sé por tu cara en este momento. Elvira suspiró, como si finalmente se hubiera cansado de sostener una máscara. Cuando me entero de que había una posible confusión, hace más de 1 año, decidí no decir nada. Nadie tenía pruebas concretas todavía. Y honestamente, Tiago, pensé que era mejor así. ¿Mejor para quién? Para ti. Naya nunca fue la esposa que esta familia necesitaba. Culta, sí. Dulce también. Pero sin ambición, sin visión de negocios, sin la fuerza necesaria para sostener lo que tú vas a heredar. Renata sí la tiene. Tiago sintió una furia que no recordaba haber sentido nunca contra su propia madre. Dejaste que yo culpara en silencio a una mujer inocente. Dejaste que yo destruyera mi matrimonio basado en una mentira que tú decidiste no corregir. No decidí nada, Tiago. Solo dejé que las cosas siguieran su curso natural. Eso no es lo mismo que no hacer nada, mamá. Eso es exactamente lo mismo que mentir. Tiago salió de la casa de su madre esa noche, sintiéndose, por primera vez en años, completamente solo. No podía deshacer el divorcio con un chasquido de dedos. No podía borrar los meses de silencio, de dudas, de acusaciones implícitas que había dejado caer sobre Naya sin la valentía de decirlas en voz alta. Intentó llamarla. El número ya no estaba activo.
Naya había cambiado de teléfono al mudarse. Buscó su dirección anterior. El departamento estaba vacío, entregado hacía semanas. Preguntó por ella en el museo donde trabajaba. Le informaron, con amabilidad pero con firmeza, que la señora Beltrán había pedido una licencia por tiempo indefinido. Nadie sabía o nadie quiso decirle dónde estaba. Naya había desaparecido de su vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Y Tiago, por primera vez, entendió lo que significaba perder algo verdadero por perseguir una idea equivocada de lo que creía necesitar. Naya, mientras tanto, había tomado una decisión. No volvería a la ciudad, donde todos conocían el apellido Valdés. Se instaló temporalmente en la casa de una tía, en un pueblo costero a varias horas de distancia. Allí, lejos de miradas curiosas, lejos de la sombra de Elvira, comenzó a construir un espacio propio para enfrentar su embarazo. El primer control prenatal completo llegó cuando ya tenía casi 3 meses. La doctora Ferrán, cálida y atenta, revisó su historial. Tuvo una alteración hormonal hace 1 año, ¿correcto? Sí, aunque después se descubrió que fue un error de laboratorio. La doctora frunció el ceño. Sus niveles actuales son normales, óptimos, diría. Nunca tuvo un problema real de fertilidad. Naya sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio, porque finalmente tenía una confirmación clara, desde una fuente completamente ajena a Tiago y a su familia. Tristeza, porque esa confirmación llegaba demasiado tarde para salvar lo que ya se había roto. Los meses siguientes transcurrieron entre exámenes rutinarios, caminatas por la playa y las noches en que Naya hablaba en voz baja con su vientre, contándole historias que nadie más escuchaba. Camila la visitaba cada mes, siempre insistiendo en el mismo punto. Naya, el bebé va a nacer en unos meses. No puedes seguir postergando esto para siempre. No estoy postergando nada, Cami. Estoy decidiendo cómo quiero enfrentarlo. ¿Y ya decidiste? Naya se quedó mirando el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea difusa. Voy a decírselo, pero cuando yo esté lista, no cuando el miedo me obligue a hacerlo antes de tiempo. Tiago, en la ciudad, se había convertido en la sombra de sí mismo. Había roto por completo con Renata, incapaz de fingir un interés que nunca fue realmente suyo. Elvira, furiosa por lo que consideraba una traición a los intereses familiares, se mantenía distante, aunque seguía intentando controlar cada decisión de su hijo desde lejos. Contrató, sin decirle a nadie, a un investigador privado. Su único objetivo, encontrar a Naya, no para reclamarla como propiedad, no para forzar una reconciliación imposible, sino porque, según le repetía a Ulises en las pocas conversaciones sinceras que tenía, necesitaba decirle la verdad completa, cara a cara, sin excusas, sin la protección de la distancia. ¿Y si ella no quiere escucharte?, le preguntó Ulises una tarde, mientras revisaban juntos los avances del investigador. Entonces, al menos, sabrá que intenté decir la verdad. Se lo debo. Le debo eso y mucho más. El investigador tardó 4 meses en encontrar el rastro de Naya, un pago realizado desde una clínica en el pueblo costero a nombre de Naya Beltrán terminó siendo la pista definitiva. Tiago recibió la información un viernes por la tarde. Se quedó mirando la dirección durante largos minutos, sin saber si tenía derecho a presentarse allí después de todo lo que había pasado. Al final, decidió no ir directamente. Le escribió una carta larga, sincera, sin justificaciones vacías, donde reconocía cada error, cada silencio cobarde, cada decisión tomada bajo la sombra de su madre en lugar de bajo la luz de su propio criterio. La envió a la dirección que el investigador había conseguido, y esperó. Naya recibió la carta un martes por la mañana. Reconoció la letra de Tiago de inmediato, incluso en el sobre. Se sentó en el porche de la casa de su tía, con las manos temblando, y la leyó de principio a fin. Tiago admitía en esa carta lo que Naya ya sospechaba desde hacía meses: el error de laboratorio, el posible papel de Elvira, su propio miedo a enfrentar la verdad cuando todavía había tiempo de salvar algo, y al final, una frase que Naya leyó 3 veces antes de poder contener las lágrimas.
No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que la duda nunca debió caer sobre ti. Fue mi cobardía, no tu cuerpo, lo que rompió todo esto. Naya dobló la carta con cuidado. La guardó en el cajón donde también guardaba las primeras ecografías de su hijo. Y por primera vez en meses, permitió que un pensamiento nuevo entrara en su mente. Quizás era momento de que Tiago conociera toda la verdad. Toda. Naya no respondió la carta de inmediato. Necesitaba estar segura de sus propios sentimientos antes de dar cualquier paso. Pasaron 2 semanas de reflexión constante, de conversaciones largas con Camila, de noches en las que se preguntaba si el perdón y la reconciliación eran, en realidad, 2 caminos distintos. Finalmente, decidió escribirle una respuesta breve. No estaba lista para verlo, pero tampoco quería seguir ocultando lo más importante. Tiago, leí tu carta. Aprecio la honestidad, aunque llegue tarde. Hay algo que debes saber y que no puedo seguir postergando. Estoy embarazada. El bebé es tuyo. Concebido antes de que firmáramos el divorcio. No espero nada de ti, solo pensé que merecías saberlo. Envió la carta sin permitirse dudar más de la cuenta, y después, simplemente, esperó. Tiago leyó esas líneas de pie en la entrada de su casa, con el correo todavía en las manos. Las palabras tardaron varios segundos en asentarse completamente en su mente. Un hijo, su hijo, concebido antes del divorcio. Sintió una oleada de emociones que no supo nombrar de inmediato. Alegría, culpa, miedo, urgencia. Todo junto, todo al mismo tiempo. Tomó su auto esa misma tarde. No llamó antes. No escribió avisando que llegaría. Simplemente condujo durante horas hasta llegar al pueblo costero donde, según la dirección del investigador, Naya se estaba quedando. Cuando llegó a la casa de la tía de Naya ya era de noche. Tocó la puerta con el corazón latiendo con una fuerza que no recordaba haber sentido antes. Naya abrió la puerta, lo miró y la cerró. Empezó a llover. Tiago se quedó ahí, esperando. 10 minutos después, la puerta volvió a abrirse. Su vientre, ya notablemente abultado, se hizo visible bajo la luz del porche. Tiago sintió que se le cerraba la garganta. «Naya, ¿qué haces aquí, Tiago? No podía quedarme lejos después de leer tu carta. Necesitaba verte. Necesitaba ver...» Su mirada bajó brevemente hacia el vientre de Naya. Necesitaba ver a nuestro hijo, aunque sea así, aunque sea desde afuera. Naya se quedó en silencio durante varios segundos. «Puedes pasar, pero no esperes que todo se resuelva en una sola noche. No espero eso, solo espero la oportunidad de estar presente, de aquí en adelante, de la manera correcta». Esa noche hablaron durante horas. Tiago le contó todo, sin omitir ningún detalle. La conversación con Ulises, el descubrimiento sobre la otra paciente, la confrontación con Elvira, la confirmación de que ella siempre supo, desde hacía más de un año, que existía una posibilidad real de error. Naya escuchó cada palabra sin interrumpir. Al final, cuando Tiago terminó de hablar, ella dijo algo que había estado guardando durante meses. «¿Sabes lo que más me dolió, Tiago? No fue el examen equivocado. Los errores existen, son parte de la vida. Lo que más me dolió fue que, incluso con la duda sembrada, elegiste el silencio en lugar de la verdad. Elegiste protegerte a ti mismo en lugar de protegerme a mí. Lo sé, y no tengo ninguna excusa válida para eso. No busco excusas, busco entender si de ahora en adelante serás capaz de elegir diferente». Tiago la miró directamente a los ojos. «No puedo prometerte que seré perfecto, pero puedo prometerte que nunca más elegiré el silencio cuando la verdad te pertenezca a ti también». Los meses siguientes fueron un proceso lento, cuidadoso, de reconstrucción. Tiago viajaba con frecuencia al pueblo costero, sin presionar, sin exigir una reconciliación inmediata. Simplemente estaba presente, en cada control médico, en cada pequeña decisión sobre el futuro del bebé. Naya mantenía distancia emocional, protegiéndose, pero permitiendo poco a poco que Tiago recuperara un lugar en su vida, aunque fuera distinto al que había tenido antes. Elvira, al enterarse del embarazo,
intentó una última maniobra. Se presentó sin avisar en el pueblo costero, decidida a arreglar las cosas a su manera. Naya, sé que las cosas no terminaron bien entre nosotras, pero ahora hay un heredero de por medio. Podemos empezar de nuevo con las condiciones correctas esta vez. Naya la miró con una calma que Elvira no esperaba. Elvira, este hijo no es una pieza en el tablero de su familia, es mi hijo. Y si Tiago quiere formar parte de su vida, será porque él lo decide, no porque usted lo organice. No entiendes cómo funcionan las cosas Entiendo perfectamente cómo funcionan las cosas para usted, y por eso mismo, esta vez, las cosas van a funcionar diferente. Elvira, por primera vez en su vida, no encontró una respuesta a la altura de su propio orgullo. El bebé nació una madrugada de octubre. Una niña. Tiago la conoció con las manos temblando, inmóvil frente a la pequeña criatura que dormía en los brazos de Naya. «Es idéntica a ti», dijo Naya con una sonrisa cansada. «Espero ser mejor padre de lo que fui esposo». Naya lo miró largamente. «Tienes la oportunidad de serlo», pero Elvira todavía no había dicho su última palabra. Con el tiempo, Naya decidió regresar a la ciudad, no para retomar exactamente lo que habían tenido antes, sino para construir algo nuevo, más honesto, más consciente de los errores del pasado. El divorcio ya estaba firmado legalmente cuando la niña nació, pero eso no impidió que Tiago y Naya comenzaran poco a poco un proceso distinto. Uno donde la confianza no se daba por garantizada, donde cada paso debía ganarse con hechos, no con promesas. Fue en ese contexto que Naya decidió preparar un documento importante. Reunió el informe médico original de la clínica, la confirmación de la doctora Ferrán, niveles hormonales normales durante todo el embarazo, y una copia notariada de la fecha exacta de concepción calculada por los médicos, antes de la firma del divorcio, sin ninguna duda. Todo eso sellado en un sobre, no para exponer a Tiago, no para humillarlo frente a nadie, sino porque Naya había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que la verdad documentada protege de una manera que las palabras, por sí solas, jamás podrían lograr. Meses después, cuando Elvira, todavía aferrada a la idea de anular cualquier reconocimiento legal de paternidad para proteger los intereses de la familia, intentó cuestionar ante los abogados si el hijo realmente pertenecía a Tiago, insinuando dudas sin fundamento frente a los socios de la empresa. Naya decidió que había llegado el momento de cerrar esa historia de manera definitiva. Pidió una última reunión formal, en la misma notaría donde meses atrás se había firmado el divorcio. Solicitó específicamente que Elvira estuviera presente. Y ese día llegó con un sobre sellado en las manos. Ahora entiendes por qué Naya caminó hacia esa mesa sin lágrimas y sin rabia. Entiendes por qué su silencio hizo que toda la sala dejara de respirar. Volvamos entonces al momento exacto donde comenzó esta historia. El notario sostenía el sobre. Tiago lo miraba, todavía inmóvil, todavía sin comprender del todo lo que estaba a punto de suceder. Elvira, sentada al fondo de la sala, apretaba las manos sobre su regazo con una tensión que no lograba disimular. «Naya», repitió Tiago, esta vez en voz más baja. Ella, ya cerca de la puerta, finalmente se dio la vuelta. «Ábranlo», dijo. «Todo lo que necesitan saber está ahí dentro». El notario, con manos cuidadosas, rompió el sello. Dentro había 3 documentos: el informe médico original de la doctora Ferrán, confirmando la ausencia de cualquier alteración hormonal durante el embarazo; el cálculo médico oficial de la fecha de concepción, ubicándola sin ninguna duda antes de la firma del divorcio; y una carta, escrita a mano por Naya, dirigida específicamente a Elvira. El notario, siguiendo las instrucciones que Naya le había dado con antelación, leyó la carta en voz alta. «Elvira, durante meses permitiste que una duda sin fundamento destruyera un matrimonio. Supiste desde el principio que existía un error real en un examen médico y elegiste el silencio porque ese silencio te convenía. Hoy, frente a todos,
quiero que quede claro algo que ya no podrás manipular ni cuestionar nunca más. Mi hija no es un instrumento para tus planes familiares. Es la prueba viva de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. No vine aquí a pedir nada. Vine a dejar constancia, de manera formal e irrefutable, de lo que realmente ocurrió, para que ninguna duda, ninguna manipulación pueda volver a ponerse en el camino de mi hija, Naya. El silencio que siguió a esa lectura fue distinto a todos los anteriores. Elvira, por primera vez, no tuvo ninguna respuesta preparada. Tiago, con los documentos en las manos, sintió que finalmente entendía la magnitud completa de todo lo que había permitido que sucediera. «Naya», dijo con la voz rota, lo siento de una manera que no sé cómo expresar». Ella lo miró, esta vez con una expresión más suave que las anteriores. «Lo sé, Tiago, y creo, sinceramente, que ese arrepentimiento es real. Pero esto no era para ti. Esto era para que nadie, nunca más, pueda cuestionar la verdad de nuestra hija». Naya salió de la notaría esa tarde con la misma calma con la que había entrado. Tiago la siguió hasta la calle. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó con genuina incertidumbre. «Ahora sigue lo que decidamos construir, día por día, sin mentiras, sin silencios convenientes, sin tu madre decidiendo por nosotros. Eso significa que hay una posibilidad de que... Significa que voy a permitir que seas el padre que prometiste ser. Lo demás, Tiago, se construye con el tiempo, no con sobres sellados ni con notarías». Tiago miró a su hija dormir, sonrió. Naya también sonreía, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por primera vez la verdad ya no necesitaba defenderse.